Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando una clase más de la asignatura Psicología Diferencial, ya abordando la segunda unidad de la asignatura Ámbitos de la Psicología Diferencial, categorías de clasificación. La semana anterior estuvimos hablando un poco de los conceptos, de los representantes más importantes, hicimos un poco de referencia con relación a ello, hablamos de algunas características que se presentan también en la personalidad y nuevamente hicimos un recuento de algunos test que ustedes capaz ya hicieron y si se recordaban los resultados, ¿verdad? En cada unidad nosotros tenemos 3 actividades por lo menos, que son un foro, autoevaluaciones y guías de actividades. En esta unidad ya se encuentran todas las actividades habilitadas para que ustedes puedan realizar, pero el tiempo es bastante prudencial. Todas están habilitadas hasta el 3 de febrero. Más llamarlo de Ah, septiembre. entonces tranquilo. Me fui a otro lado, hasta Y el después 3 de de año nuevo vamos a septiembre. hacer todo. Ahí van a poder hacer y van a poder pasar bien. Hasta el 3 de septiembre están habilitadas, 23:59 horas. Habíamos Gracias, hablado, profe. así para que no se les encime todo también, ¿verdad? Porque Y gracias, sí, porque estuvo duro. Gracias, profe. semana Vengo en tras 2 minutos, semana. profe. Tocan el timbre. Dale, dale. Habíamos mencionado también en la clase anterior que las diferencias entre los seres vivos es uno de los fenómenos más interesantes y característicos de la naturaleza que se estudia en diversas áreas. Hablamos también que a lo largo de la historia, en diferentes tiempos, culturas, vemos que las diferencias son objetos de división en las respuestas, de diversas respuestas, tanto positivas como negativas, así también admiración, reflexión, segregación. Los filósofos de antaño y los actuales han intentado encontrar la explicación acerca de las diferencias y se abre un nuevo campo de estudio que es el área de la psicología diferencial. Nosotros actualmente nos encontramos viviendo, o al menos personas del otro lado del mundo se encuentran viviendo una realidad bastante diferente a la nuestra, que genera, como menciona, mucha reflexión y admiración en aquellas personas que no vamos a decir que están en contra del régimen, pero que van marcando las pautas también. Hacemos referencia un poco a la toma de los talibanes de la ciudad de Kabul también, ¿verdad? Vemos que en su momento ellos ya estaban abriendo el camino a los derechos de las mujeres, de los niños, había ciertos cambios en su cultura, pero ahora con este nuevo régimen podemos analizar cómo hubo cambios drásticos. Nos genera mucha reflexión en cuanto a esas diferencias que nosotros podemos observar, cómo capaz mujeres o niñas o en su totalidad la población tiene marcadas características teniendo en cuenta la situación, el lugar geográfico en el cual se encuentra. Hablamos también un poco de las religiones y de las culturas y cómo esto va marcando completamente las pautas de comportamiento del sujeto, no solamente en cuanto a su existencia, sino también se va limitando esa porque debemos valorar o tener en cuenta, no, evaluar sería la palabra, no valorar, evaluar cómo hay en ciertas culturas las conductas son en las que su vida dan por una determinada religión. No tenemos apertura a la comunicación, se ven varios factores para analizar. Y como nos menciona, todas estas diferencias que se presentan a lo largo del tiempo se viene analizando desde la psicología diferencial. Los grupos más grandes que nosotros podemos tener en cuenta, por ejemplo, son el grupo etario, sexo masculino, femenino, y a veces hacen referencia también la religión para hacer un análisis diferencial y basándonos un poco en la conducta y cómo piensa cada persona, cómo en ciertas culturas se valora más la inteligencia, la practicidad, en otros la memoria. Creo que ya hablamos un poco también de eso, que en su momento la memoria era considerada como un factor muy importante para evaluar a una persona como inteligente o no, como apto o no apto. Así que tenemos varios aspectos que capaz ustedes ya abordaron con la profe en psicología diferencial 1
pero debemos valorar y tener en cuenta nuevamente para fijar ciertos aspectos. Las primeras unidades son más o menos de reconocimiento, capaz ustedes ya conocen algunas características, vamos a fijar nuevamente estos conceptos para que lo podamos aprender de manera significativa. ¿Qué es la psicología diferencial? Hablamos mucho ya de esta definición. Mencionamos que la psicología diferencial es aquella que se interesa por la delimitación de distintos fenómenos de variabilidad. El término variabilidad o fenómeno de la variación hace referencia a la psicología diferencial. Hablamos también en su momento del individuo, que las características del individuo son indivisibles, que son propias de una persona. Además, que debemos analizar, y siempre se repite eso en psicología, al sujeto como un todo en comportamiento, acciones, proceso mental, inteligencia, memoria, atención. Y nos habla un poco de los fenómenos de variabilidad del comportamiento, de modo tal que pueda explicarlos y predecirlos utilizando métodos de investigación empírica que consoliden los resultados. Nosotros si hacemos un proceso de evaluación desde la psicología diferencial, podemos notar primero que tenemos una clasificación de sujetos a los sujetos que son introvertidos o extrovertidos, que ya hablamos en la clase anterior mediante así un rápido pasaje de las imágenes que le había mostrado. Aquellos que son abiertos a la aventura y aquellos que no lo son. Entonces, en teoría, aquellas personas que presentan determinados comportamientos o conductas tienden a actuar de una determinada manera que en su momento nosotros podemos predecir, utilizando métodos de investigación empírica que consoliden los resultados. Habíamos hablado también en epistemología que lo empírico hace un poco a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y a la experimentación, que es una base muy importante del área de psicología, porque nosotros debemos utilizar el método científico para llegar al conocimiento. Capaz llegamos a una verdad parcial y en su momento viene otro teórico y lo va refutando. La variabilidad como fenómeno es intrínseca al desarrollo y a la organización de organismos vivos, así dentro de una misma especie, como vemos diferentes características. Yo no sé si a ustedes ya les llegué a contar la historia de mi gallo. Mi sobrinita tenía un gallo, unas cuantas gallinas. Este gallo tenía su gallina, su pareja, su favorita. Él, bueno, estaba con ella, tenían sus formas de procrearse y en su momento la gallina se queda, no sé si era decir, ¿cómo? No sé, o tiene que ir a empollar los huevos. Entonces la gallina se va, la que era la pareja, la más vieja de todas las demás gallinas. Bueno, ella tomó su tiempo para ir a empollar a sus huevos, después era famosa una gallina clueca. Durante todo ese proceso en el cual la gallina estaba empollando los huevos, nosotros pudimos notar mediante un análisis así un poco sin estructura, ¿verdad? Pero mediante la observación que este gallo se comportaba relativamente como algunos hombres, como algunas personas. Mostraba comportamientos del ser humano, comportamientos asociados a el ser humano que se encuentra a veces en el proceso también de que su pareja está embarazada. No decimos que todos iguales, son iguales, ¿verdad? Porque tenemos fenómenos de variabilidad, pero en el momento en el cual su pareja gallina estaba empollando sus huevos, él andaba detrás de todas las demás pollitas. Eran gallinitas más jóvenes. Y después de unos determinado tiempo, ya la mamá gallina tuvo todos sus pollitos y parecía como si fuera sacado de una historia, que el gallo estaba ahí preso al lado de su esposa gallina, al lado de su pareja, no sé cómo se dice el término un poco más específico ahora, pero él volvió con todo otra vez con su gallina vieja y con todos sus pollitos. Nosotros hacemos un análisis comparativo en cuanto al comportamiento del animal con el comportamiento también del individuo. Lo hizo en su momento Pavlov, lo hizo Skinner, y luego ya
tuvimos otros representantes como Watson que analizaban el comportamiento del individuo, pero primeramente esto lo realizaba con animales. Tenemos el del perro, el de la ratita, que mostraban determinadas conductas o comportamientos basados en la satisfacción de sus necesidades. Lo mismo se dio con el pollo, el gallo este acá de mi casa. Bueno, entonces en cada una de las especies nosotros podemos ver fenómenos comportamentales, los analizamos y en su momento se realiza una comparación si estamos siguiendo un método científico. En nuestro caso nada más era la observación, no era nada estructurado, pero realmente muchos nos pasamos riendo del gallo. Por ejemplo, dice, en el caso de los perros, podemos observar cómo dentro de una misma raza se aprecian diferencias estructurales en los niveles de actividad, la agudeza de sus instintos, los cuales consideramos única a cada mascota. ¿Que ustedes tienen mascota? Eli, por ejemplo, sí tiene. Sí. Eli, César, ¿puedes mencionar un poco cómo son tus perritos? En su momento hablamos ya lo del año pasado. ¿Qué tal está ahora tus perritos? Bien, bien están. ¿A qué te referís con cómo son? Y su característica de la raza de tu Y por mascota. ejemplo, la hembra es súper cariñosa y, ¿cómo te iba a decir? Así tipo impulsiva. Y el macho es muy miedoso e inseguro. Y eso le hace tornarse agresivo. O de repente te mueves así, él se asusta y te gruñe o te quiere atacar o algo así. Y los dos son de la misma raza. Sí. ¿Y cuáles serían las características que ellos comparten como raza que vos podés ver? Física, comportamentalmente. Lo que podés observar. Bueno, y físicamente, por supuesto, la estructura de su cuerpo, porque son de la misma raza, a pesar de que el macho es un poquito es más grande, ¿verdad? Y en cuanto a su comportamiento, también de repente, por ejemplo, la forma como ellos se acuestan o buscan los lugares más frescos, ciertos movimientos que hacen con el cuerpo, o cuando uno llega y no te vieron un rato, los dos trepan, ¿verdad? Trepan por la pierna, ese tipo de cosas. En cuanto a sus niveles de actividad, ¿cómo podrías mencionar? ¿Son tranquilos, Eh, juguetones? la hembra es mucho más juguetona, inquieta. Incluso En, cuando le saco, ahora recién le saqué a pasear, justito llegué para la clase y ella todo el tiempo está estirando, quiere ir aquí y allá, y el macho ya está mucho más tranquilo en ese sentido. y en comparación con otras razas de perros, Y por ejemplo, estos son súper ladradores. Pero los perros más grandes a veces les veo que son mucho más tranquilos en ese sentido, ¿verdad? tengo una amiga que es veterinaria y solía venir acá y aparte de cuidarla a mi perrita, solía chismosearme también que a veces yo le decía, bueno, no le tenés miedo a esos perros grandes cuando se van y tenés que bañarle. No, no le tengo miedo, ellos son muy buenos. Pero esos chiquititos, esos chihuahuas, eso es lo que son, luego, que te quieren morder, que te quieren ladrar. De eso es lo que tenés que cuidarte, mi sol. Y algo similar también sería con tus perros chiquititos que son mucho de ladrar, ¿verdad? Sí, tal cual, así mismo. Eli, ¿podés comentarnos un poco algo con relación a tus mascotas? ¿Cuál de todo? Porque tengo Y, gato también. y de tus perros primero vamos a hablar. Eh, bueno, Ton es un labrador con pastor alemán. Tiene el cuerpo de un labrador, pero sacó el carácter de su mamá, que es pastor alemán, pero es mala, era su mamá. Y él también es malo. No le gusta que se le toque así persona extraña. No le gustan las criaturas. Y es bastante especial. Y tampoco no le gusta su veterinario. No se puede ni ver. Tiene un odio. Sí, se le pone rojo los ojos cuando le ve, porque sabe que le van a pinchar, pues. Y Después, sí o sí hay que atajarle entre dos más o menos para vacunarle, porque es muy grande, y le tiene mucha fuerza. parece más un labrador entonces.
sea, ¿cómo? Es parte del labrador, no tiene nada pastor alemán. Vas a creer que es buenito, pero otro lado y te sale. Sí, no, es sociable. Es bastante malo. Después, Pero conmigo es bueno. y sí, porque vos ya le conoces todas sus mañas. Sí. ¿Y otro perrito? Y mi otro perrito tiene 3 años por ahí que le encontré en la vereda de mi trabajo. Y con complicidad de mi compañero le metimos a escondida a los jefes. Y me lo traje. Y se quedó conmigo. Y ¿Cómo él es es más él? cachorrón, es muy inocentón. Y él se lleva bien con mis gatos, juega con ellos. Pero sí es malo así cuando es guardián. No se puede acercar nadie así al portón, no camina alguien así por la vereda y el 7 enseguida se va y le ladra. Yo tengo Y también. mi otra, per- ¿Ah, te y escucho? mi otra perrita que rescaté hace poco de la calle, que tiene sarna, le estoy tratando. Y bastante bonita. ¿Cómo se llevan tus Y, perros y tus gatos? y al principio mal porque ellos no estaban acostumbrados. Mis dos gatos eran que le tiraron en la calle y yo le recogí. Y le ponía así a mi mano y le hacía oler. Y si le quería atacar, le pegaba así en su hocico y le decía que no haga eso. Que es su hermanita y su hermanito, le decía. Y siempre le tenía todo en el patio, pero siempre le miraba para que no le haga nada. Y así se acostumbraron. Y esta perrita ahora que tengo no le quiere tanto a mi gata, le persigue. Mm, Pero al macho no le hace caso. pero conviven. Sí, todo conmigo bien. Se llevan bien hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento sí. Manu, ¿tenés alguna mascota? Profe, ahí se dio, por ejemplo, eso que Sí, Sí, mencionaste. profe. ¿te escuchamos, César? No, te iba a decir nomás antes sobre el punto de eso que mencionaste. Porque escuché que varias veces dijo que el perro es malo. Eso no sería el tipo atribuirle conductas humanas. Sí, se le va atribuyendo conductas humanas, se le asocia a un determinado comportamiento. El perro es Porque el malo, animal, bueno, en general se dice que es manso o bravo porque no, al no tener conciencia no se no puede tiene. afirmar que sea malo o bueno, ¿verdad? Exactamente, nosotros Pero normalmente así nos expresamos. porque lo asociamos mucho con el comportamiento del ser humano, o que está triste o está feliz, o que está, le ponemos muchas características del ser Ujú. humano. Eli, ¿algo que mencionar más sobre tus perritos? No, Yo sí tengo mascotas también, profe. Dale, Todavía no conté te de escuchamos un mis poco. mascotas. Sí, después yo. nosotros también teníamos teníamos 5 perritos, pero hace un mes falleció la más viejita, Molly. Y de viejita, ¿verdad? Sí, 5 perritos. Y sí, ahora tenemos 4. 4 nomás de ahora. Y mi familia, mi señora y mi hija también son así como Eli, más o menos, te gusta rescatar. A los animales. Tenemos 10 gatos por ahí, ¿verdad? Que fueron llegando así como para hogar transitorio y al final se llevaron todo. Todos felices conviviendo. Súper, Famoso. eso a mí me sorprende eso porque ellos, por ejemplo, mi perro y mi gato, mis perritos, por ejemplo, les rascan a los gatos, ¿verdad? Con sus dientes, así, te rascan, te rascan tu, tu piel. Y comen juntos, duermen en los mismos lugares a veces, no tienen no hay ninguna diferencia entre ellos, porque ellos crecieron juntos, los perritos crecieron ya como todo el tiempo hay gatos y perritos de bebé en casa, que no le sorprende que hayan encontrado por aquí. Se llevan bien entonces ellos. Súper bien se llevan, súper ¿Y bien. tus perros son Porque, todos de la misma raza? y sí, vamos a decirlo porque son todos mezcla Del no mismo, son todos iguales, del mismo padre y la misma pero madre. no son puros ninguno, ¿verdad? Mm.
tengo uno que es canizo, pero el resto son así, ¿cómo decirle? Mestizo. Sí, mestizo. Tengo uno que es una perra que eh, tiene rasgos muy fuertes de pastor belga, ¿verdad? Pelaje, su carácter, su físico mismo, ¿verdad? Y ella, por ejemplo, es de guardiana, ¿verdad? Que ya le murió ya a varias personas, y que le descuidé amigos, eso que vinieron en casa, y que no le cuidé bien y le mordí, siempre le muerde la nave a la gente. Tiene el oso parte donde muerde, ¿verdad? Sí, y eso. Yo tengo una perrita que se llama Estrella. Estrella es asmática. Y cuando más vos necesitas, ella obviamente no hace casi nada porque ella es enfermita, ya es viejita. Cuando hace frío está acostada nomás luego, pero a veces se Asma- le da asmática, es Estrellita. Y se le hace su puff para que a veces se tranca todo, así como el ser humano. Tiene su asma como el ser humano y tel, ¿verdad? Él Iván de lo que no va a poder contar. Se tranca todo, así como si fuera que tiene alergia, o sea, tiene alergia y hasta chorrea su lagrimea, se le tranca su nariz, después tose. En constante, ella está con esas características. Ella es muy tranquila, pero si vienen otros perritos, ahí como si fuera que no le gusta más jugar con los perros chiquititos, con los cachorros. Porque mi hermano tenía su cachorrito, le traía acá y ella corría porque ya se quería acostar o ya quería descansar. Hacemos un poco un paralelismo entre todas estas conductas de las mascotas, también en relación a la raza, el sexo, la edad, con el ser humano, para que sea un poco más práctico la clase, ¿verdad? No me... Profe, Profe, Sí, sí, les escucho. según la veterinaria me dijo que él es demasiado mimado, por eso es malo. No sé. Sería también como esos nenes que a veces son hijos únicos. A veces los hijos únicos son, no le vamos a decir que son más malos, sino que intentan que todo sea como él quiere. Y sería así también tu perrito. Y algo así. Y en invierno Profe, le suele agarrar una tos también. Y tose como humano él. Fuerte. Fuerte. profe, pero los perros se ponen también tristes. No sé si eso es atribuirle a algo humano, ¿verdad? Pero los perros al menos se me doy cuenta, o sea, que se Y en ponen depresión tristes. también. Tienen depresión también Cuando los mi señora perros. no está, por ejemplo, los perros, como el que se nota así que se extraña. O cuando no estamos Sí. mucho tiempo en la casa y cuando viajamos, pues Y como ellos son más olfativos, ahora tienen mayor agudeza en su olfato, seguro nos huelen, ¿verdad? Y en algún momento ya cuando no estamos por ahí, por el entorno, ya no segregan más la serotonina suficiente para estar así trotando, andando, un poco más interactuando con nosotros, no tienen, se disminuye su nivel de actividad y le vemos nosotros como más triste, como más cabizbajo, para asociarlo un poco a las conductas más instintivas, como habíamos mencionado, ¿verdad? Porque nosotros también actuamos por instinto. Estábamos hablando ayer con psicología clínica, estaba desarrollando con el tercero. Estábamos hablando acerca de las hormonas de la mujer y del hombre y del proceso de selección natural de pareja. Lo mismo se da también con los animales y nosotros tenemos una característica instintiva similar. No tenemos tanta agudeza olfativa, pero en su momento para seleccionar alguna pareja, para reproducirse, tenemos ciertas características o ciertos estándares que capaz miramos, ¿verdad? Y que están más altos los niveles de serotonina, de endorfina. En el caso de los hombres segregan mayor testosterona, llama la atención de la mujer, se mezcla con el perfume, etcétera. Ciertas características que se dan también con los perros, con las demás mascotas, ¿verdad? Y habíamos hablado también que el ser humano, nosotros normalmente le atribuimos características monogámicas, pero el ser humano no es monógamo selectivo o por tiempo. Un tiempo está con una pareja
y después en su otro momento ya busca seguir así reproduciendo, que la especie siga su ritmo natural, que vayamos evolucionando, entonces tiende a buscar otras parejas, hablando un poco antropológicamente. ¿Qué pueden Pues, mencionar con relación a eso? ¿puedes repetirle a llamar a mi señora a ver qué opina? No, y me va a tirar un zapato por mi cara, por mi cámara virtual. Manu, Eli, ¿qué piensan con relación a ese aspecto que estoy mencionando? Profe, en ese aspecto, cómo es que muchas personas, o sea, que la sociedad, a menos la occidental, nosotros, ¿verdad? Apuntamos hacia crear pareja, crear familia, Y porque es algo más cultural. hacia, Nosotros somos un ser biopsicosocial, espiritual, tenemos en cuenta características sociales estandarizadas. En su momento, nosotros, que era, nuestros antepasados eran personas que se mudaban y se mudaban constantemente, eran nómadas. Y luego llegó el momento en el que tenían que establecerse, ya hicieron su granja, perdón, donde su chacra, su huerta, y las mujeres cuidaban eso. En ese momento ya se tiende un poco a la monogamia, pero anteriormente, bueno, tenía una pareja acá, tenía otra pareja acá, allá. Si era un cacique o un jefe de una tribu o un guerrero, se le asignaba a mayor mujeres para la reproducción y para mejorar la especie, tal y como lo quería hacer Hitler en su momento, ¿verdad? Era un poco rarito nomás la forma en que lo quería hacer, pero era para evolucionar la especie humana y lograr que las personas sean más hábiles, más altas, que compartían ciertas características particulares. En su teoría tenía que ser un inteligentes también, altos, rubios, para Hitler. Esa era la raza perfecta. Nos menciona que el desarrollo y la evolución de los organismos vivos llevan a niveles de individuación mayores, los cuales se expresan en la conducta y son el resultado de su propia organización y desarrollo. De este modo, cada ser vivo desarrolla su propia idiosincrasia y, en el caso del hombre, su propia personalidad. Los rasgos diferenciales de cada individuo constituyen una categoría de variables psicológicas impredecibles en el estudio de la conducta. Después nos menciona cuál es el objeto de la psicología diferencial. Ya habíamos tocado un poco este tema. Habíamos mencionado que la psicología diferencial tiene como objeto de estudio la variabilidad de la conducta observable en los organismos y aquellos procesos psíquicos que la provocan. La psicología diferencial se enfoca en la variabilidad de estos aspectos, que son 3 categorías básicas. Tenemos en esta presentación las categorías básicas. ¿No podés leer un poco, Manu? profe, vos sabés que yo estoy conduciendo y Ah, bueno. Eli. estoy escuchando. Gracias, profe. Para que voy a agrandar más. Bueno. Variables interindividuales. Este tipo de variables son las más características de la PD, Psicología diferencial. porque se refieren a un hecho natural, que son las diferencias entre los individuos de una misma especie o población. Suelen ser variables según un criterio o clasificación de una dimensión comportamental, como el rendimiento, el aprendizaje, la inteligencia, etc. En su momento hablamos también de que se le medía la cabeza a los niños para ver quién era más inteligente. Se sigue evaluando el nivel de aprendizaje que tienen los niños acá en Paraguay. Creo que seguimos un poco todavía no tan abiertos en ese sentido a las características individuales que tienen los sujetos cuando hablamos de aprendizaje. Las mallas en su teoría no son tan abiertas. En los técnicos capaz, pero realmente se idealiza una forma de aprendizaje para todos. Capaz este enfoque virtual a todos no nos ayuda. Capaz a mí
Me encanta. A mí me gusta el modelo virtual. Me gusta como alumna, como profe no tanto, pero como alumna me gusta Yo el mucho. otro día estaba leyendo Sí, eh, un artículo de Estados Unidos muy interesante que hablaba de la gente que está con problemas para volver a la presencialidad. O sea, se trataba de chicos, ¿verdad? De chicos de edad escolar que gracias al tema este de la cuestión virtual se habían librado del bullying y ese tipo de cosas. Y era súper interesante el planteamiento. en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho el enfoque virtual porque yo anteriormente los viernes me iba a Villa Hayes y de Villa Hayes me iba a la terminal, ¿verdad? Pero ¿qué es el problema? Como que yo iba un poco lejos de todo ese movimiento. Yo ya llegaba tarde ya, y les digo, siempre les digo que mi zona no es tan segura. Entonces estaba expuesta a muchos peligros que se pueden presentar por la calle. Gracias a Dios en ningún momento me pasó nada, pero siempre estaba bien con miedo cuando andaba a veces por la calle ya muy tarde. En ese sentido me facilita muchísimo trabajar de manera virtual porque puedo estar trabajando con gente de San Juan, con ustedes que en su mayoría son ahí de Capital, puedo estar trabajando con gente de Pedro Juan y vamos intercambiando ideas también. Por ese lado me gusta muchísimo y además que por otro lado yo estoy estudiando ahora en la Universidad del Este y si es que yo quería hacer la especialización que estoy haciendo ahora, todos los sábados yo estoy estudiando ahora psico-oncología. Todos los sábados me tenía que ir a Ciudad del Este para Interesante. aprender, pero ahora en esta forma virtual nos acerca mucho también ese aspecto. Y en cuanto a costo, ustedes me pueden ver que desde el año pasado tengo mi misma remera, mi misma blusa, pero si yo estaba en ese constante ida y venida, tenemos que cuidar también el aspecto físico para estar en un entorno laboral, bueno, cabello, ropa y además prepararnos para presentar nuestra clase. Así que por ese lado me gusta mucho el entorno virtual, pero seguro vamos a volver todos en algún momento. Bueno, hablamos acá de rendimiento, aprendizaje, como les dije, no todas las técnicas para enseñar al alumno es igual, debemos analizar, perdón, la edad, el ciclo en el cual se encuentra. Trabajamos con niños, debemos utilizar determinadas estrategias otra vez. César, que está en el entorno de educación, seguro se encuentra a veces buscando malabares también para llamar la atención de sus alumnos que son jóvenes, que sus ideas están un poco más dispersas, tienen que enfocarse. ¿Qué asignatura estás llevando, César? Yo estoy en el departamento pastoral, en aula tengo religión, ¿Y qué tal? pero estoy en el departamento, o sea, en el departamento de pastoral también, ¿Y qué tal? más que en aula. Realmente de los alumnos no me puedo quejar. Qué bueno. De los alumnos no me puedo quejar. ¿Y de los Siempre hay, padres? por supuesto. Y ahora de los padres, del ministerio, de los jefes, sí puedo quejarme. Ya Del tengo mucho sistema de qué educativo, quejar. sobre todo. Del sistema Sí. educativo. ¿Y qué tal el Eh, rendimiento de tus alumnos? bueno, y hay de todo, ¿verdad? Hay de todo porque, bueno, como bien vimos también acá, hay intereses dispares, ¿verdad? Hay chicos que les gusta más que a otros, hay chicos a los que les es más fácil que a otros. Y ahora también con esto que en ciertos puntos yo no estoy plenamente de acuerdo de la forma de encarar el tema de la inclusividad. También, bueno, se busca un poco estrategia en ese sentido, ¿verdad? Esa Pero parte en es líneas generales, ¿cómo? bastante, la parte de inclusión es bastante complicada porque se solicita que se realice la inclusión, pero las herramientas que nosotros tenemos no son las suficientes. Y No encarar solo todo eso, o ese sea, proceso es complicado. realmente la aplicación de los oficios, o sea, que proponen los oficinistas del ministerio o a veces dentro de las mismas instituciones, no funciona así tan lindo en la realidad. Es muy difícil con 30, 25 chicos estar ahí tipo tutor
atendiendo con precisión a las necesidades de cada uno y a veces realmente yo creo que en ciertos casos es más conveniente tener instituciones más especializadas, pero a veces a los padres les cuesta reconocer que su hijo tiene necesidades especiales y ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros Esto, estábamos trabajando en un momento con una escuela que era centro de apoyo a la inclusión y en su mayoría los niños se iban ahí, algunos que otros nomás hacían la escolarización regular, pero los otros sí tenían así, no como en la escuela típica que tenés 30 alumnos y tenés que interactuar con todos ellos, sino eran 3 alumnos por hora, por nivel. Y los profesores sí eran especialistas en el área y de esa manera podemos hacer un paralelismo también de que sería esa la manera adecuada de formar, ya sean los niveles iniciales. Vamos a, para que se tenga una noción también. Y el que los padres acepten la patología de su hijo, eso es una parte bastante complicada realmente. Y la culpa se la echa al profe nomás otra vez, en su mayoría. y sí, y a veces también vemos, yo no estoy, pero estoy muy en contacto con las psicólogas orientadoras y se ve también cierta, no sé si llamar falta de ética o cierta complicidad de los, llamémosle, profesionales externos, psicopedagogos, esto, aquello, ¿verdad? Informes que de repente no están a la altura de un profesional, que parece más que copió y pegó a algún lado, o sea, hay de todo. Sí, ese tema estábamos abordando nosotros la vez pasada con la profe Nair, que ella, Hay nosotros de cuando todo. hacemos un informe, por ejemplo, tenemos que valorar los aspectos negativos y positivos del niño. Hay niños que son más, trabajan de manera un poco mejor que otros. Sus niveles de atención, concentración son diferentes dependiendo de la patología en que se encuentran. Pero hay otros que no son capaces de relacionarse, de atender y están ahí. Y la madre va a más o menos imponer y genera todo un conflicto en ese entorno. Y debemos Totalmente. tener en cuenta que algunas madres sí son muy comprensivas, entienden, bueno, ay, mi hijo hoy está en su crisis, no voy a nomás llevarla a la escuela porque se entiende que hay un poco más de flexibilidad en ese caso. Pero hay otras que no, no, mi hijo tiene que socializar, le voy a llevar, y el profesor, la profesora le tiene que atender porque su informe dice esto y lo otro y bueno, muchos puntos que debemos ver nuevamente. Cuando Yo hablamos, realmente algo que me pregunto mucho y pregunté mucho a gente de varias ramas, digamos, del saber humano, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, pero nadie me respondió y ahí con vamos a, claridad. con tu pregunta, vamos a cerrar un ratito y vamos a volver a entrar por el mismo enlace porque eh, menos de un minuto ya me dice. ¿Está bien? El mismo Bueno. enlace nomás entramos. Menos de un minuto me dice y El mismo enlace.